Jolala, hoy es Top 5 batallas más excitantes, batallas más sangrientas de la historia. La batalla de Verdún fue la más larga de la Primera Guerra Mundial, y la segunda más sangrienta tras la batalla del Somme. En ella se enfrentaron los ejércitos francés y alemán entre el 21 de febrero de 1916 y diciembre del mismo año, alrededor de Verdún, en el nordeste de Francia. El resultado fue de 250.000 de muertos y alrededor de 500.000 de heridos entre ambos bandos. Los alemanes consiguieron más bajas del lado francés, a pesar de superar en número de soldados a los franceses y haberse retirado. Las bajas fueron espantosas en ambos bandos, debido a tipos de armas como el lanzallamas y el gas venenoso. La batalla se popularizó por el famoso "no pasarán", dicho por el comandante francés Robert Nivelle. En el terreno donde se llevaron a cabo los enfrentamientos se construyó un memorial donde reposan mezclados los restos de miles de soldados de los dos países que no pudieron ser identificados. El 22 de junio de 1941, Alemania y sus aliados del Eje, Italia, Hungría, Rumanía, atacaron al ejército soviético que ocupaba Polonia, tomando al liderazgo político y por tanto a la mayor parte de las ciudades. El grupo de ejércitos sur alemán se dirigía a conquistar Ucrania y el grupo de ejércitos centro se dirigía hacia Moscú. Las defensas soviéticas eran catastróficas y las bajas enormes. A comienzos de agosto de 1941, los alemanes capturaron la ciudad de Smolensk, aproximadamente a 400 kilómetros, un importante puesto de defensa en el camino hacia Moscú, pero los enfrentamientos en el área de Smolensk bloquearon el avance alemán hasta mediados de septiembre, haciendo inviable el Blitzkrieg, guerra relámpago. Al reanudar el avance, el cuerpo Panzer de Heinz-Guderian alcanzó las afueras del área moscovita, donde Hitler le ordenó que virase hacia el sur para apoyar el ataque de Gerd von Rundstedt sobre la ciudad de Kiev. El 2 de octubre de 1941, el grupo de ejércitos centro, bajo el mando de Fedor von Bock, lanzó finalmente el ataque sobre Moscú. Comenzaba la Operación Tifón. Tras el inicio de la Operación Barbarroja, emprendida por el ejército nazi el 22 de junio de 1941, consistente en la invasión de la Unión Soviética, las desprevenidas fuerzas soviéticas sufrieron fuertes bajas y perdieron grandes extensiones de territorio en pocos meses. Sin embargo, la llegada del invierno, la reagrupación de las fuerzas rusas, y la victoria en la batalla de Moscú anularon las esperanzas alemanas de llevar a cabo una guerra relámpago. La batalla de Leipzig fue librada entre el ejército francés, bajo el mando de Napoleón, y un ejército de coalición formado por tropas austríacas, prusianas y rusas al mando del príncipe de Schwarzenberg. Tuvo lugar entre el 16 y el 19 de octubre de 1813 en los alrededores de la ciudad alemana de Leipzig. El 16 de octubre empezó la batalla con la llegada de refuerzos austríacos y rusos. Estos se movieron sigilosamente y se abalanzaron contra los franceses, pero el ataque falló, permitiendo a Napoleón resistir logrando incluso que retrocedieran. La madrugada del 16 de octubre de 1813, un ejército aliado compuesto por Reino Unido, Rusia, España, Portugal, Suecia, Austria, Prusia y otros pequeños estados alemanes, lanzó 78.000 soldados desde el sur y otros 54.000 desde el norte contra las tropas napoleónicas instaladas en Leipzig. En total, los franceses contaban con 190.000 soldados, mientras que los aliados tenían casi 330.000. Los dos bandos reunían unos 250 cañones sobre el campo de batalla. Las tropas británicas fueron enviadas a la batalla el 1 de julio de 1916. Fue el día más sangriento en la historia del ejército británico, que sufrió 57.470 bajas, incluyendo 19.240 muertes. La ofensiva del Somme estaba destinada a lograr un avance decisivo para los aliados británicos y franceses después de 18 meses de guerra en las trincheras. El general Douglas Hyde dirigió a las tropas británicas, muchos de ellos voluntarios, mientras se dirigían a la batalla en el frente occidental. Durante los 7 días previos a la batalla, el ejército británico bombardeó con artillería líneas alemanas. Una serie de minas fueron detonadas, incluyendo una en la línea de Autumn Ridge. Los refugios británicos fueron muy eficientes en proteger a las tropas.
Cuando el bombardeo de artillería cesó, las ametralladoras salieron y abrieron fuego, devastando a los alemanes que avanzaban. Las pésimas comunicaciones significaban que los comandantes sabían muy poco de lo que sucedía en el campo de batalla. El primer regimiento de Terranova, no mostrado, fue casi aniquilado mientras las tropas avanzaban hacia el No Man's Land, tierra de nadie. Sin ningún signo del esperado avance, el general Haig empezó a considerar la batalla del Somme como un desgaste de vidas. Las ametralladoras infligieron muchas bajas en ambos lados. Image capture. Los británicos marcaron un éxito estratégico temprano. Los combates en el Somme llevaron a los alemanes a suspender su ofensiva de 5 meses contra los franceses en Verdun, Francia. A pesar de que los afrontes siguieron en esa ciudad hasta diciembre, los franceses empezaron a liderar. La lucha se prolongó sin que ninguno de los lados tomara la delantera. Se dice que el British Fourth Army, cuarto ejército británico, solo avanzó 900 metros entre el 15 de julio y el 14 de septiembre, con un coste de 82.000 bajas. El último esfuerzo de los aliados comenzó el 15 de septiembre. Los británicos participaron en la batalla de Flers-Courcelette, la cual introdujo los primeros tanques de guerra. La defensa alemana se vio obligada a abandonar su posición, pero todavía no había ningún avance. El mal tiempo estaba convirtiendo gran parte del campo de batalla en un lodazal. Las trincheras llenas de bichos eran un refugio perfecto para las suciedades y enfermedades. La batalla finalmente terminó el 18 de noviembre. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler centra su mirada en los pozos petrolíferos del Cáucaso, que él consideraba vitales para el abastecimiento del ejército alemán, que llevaba esa carencia desde el principio de la guerra. Con la derrota de Moscú aún presente, se decidió comenzar esta ofensiva que terminó con la batalla más sangrienta de la historia. En junio de 1942, Hitler planeó la toma de este territorio, dividiendo el ejército en 2 grupos, decisión fatal ya que sus generales le aconsejaron no dividir el ejército, eligiendo solo un objetivo: el Cáucaso o Stalingrado. La ofensiva estaría lista en 2 meses. El día 23 de agosto la Luftwaffe alemana dejó caer las primeras bombas que acabaron con la vida de miles de civiles rusos. En los días siguientes las divisiones de la Wehrmacht se dejaron ver en el sector de Stalingrado y en septiembre, con la ciudad arrasada, comenzó Ratengriego, lucha de ratas, en el que los soldados alemanes y soviéticos luchaban por cada casa, por cada recoveco de la ciudad, algo que para los alemanes no habían sido entrenados. Stalin ya dijo: en el ejército soviético es más fácil avanzar que retroceder.